días, buenas tardes o buenas noches, joven pensador. Bienvenido a un nuevo episodio de Ágora Podcast. En este espacio de generar conocimiento nos contactamos con diferentes personas para poder hablar de temas tanto nacionales como internacionales, como ya se ha podido ver en el informativo Genosis que hacemos cada semana. Hoy nos visita un intelectual del Departamento de La Paz, Aarón Salgueiro, quien tengo el gusto de tener hoy a mi lado para poder hablar no solo de temas nacionales como lo habíamos hecho hasta el momento, ¿no? Con candidatos, con asambleístas, con supraestatales, sino vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar del orden mundial y de cómo ese orden mundial puede afectar no solo a Bolivia, sino a Latinoamérica. Aarón, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Ahora son tardes, pero pueden estar viendo esto en el día o en la noche, en ese caso, buenos días, buenas noches. Mi nombre, como ya me presentó Joel, a quien estoy muy agradecido por la invitación, es Aarón Salgueiro, y he sido candidato a diputado por la Alianza Libre, además de ser un apasionado por la historia, por la geopolítica desde que tengo uso de razón. Además de un ávido investigador y lector, lo cual creo que va a producir una charla muy amena. Desde luego que sí. A ver, ¿te parece si arrancamos de una vez con todos los temas que tenemos para tocar? Con gusto. Perfecto. En el informativo Genosis que vamos sacando cada una de las semanas, he habido notar, y hay algunos comentarios igual que hacen, sobre todo en TikTok, que no somos los más alineados a Donald Trump y a cómo está llevando el gobierno de Estados Unidos, tampoco a cómo lo estaba llevando Biden, ¿no? Pero sobre todo a cómo está haciendo Donald Trump. Y es precisamente ese el tema que quiero tocar primero, el orden mundial. ¿Cómo es el orden mundial que hoy parece legitimar guerras, que hoy parece legitimar invasiones, genocidios, asesinatos, y todo eso pasándose por donde quiera en el derecho internacional, que se supone debería evitar todas estas cosas? Sacan la bandera de derechos humanos, de derechos contra la mujer o abusos contra la mujer, por ejemplo en Irán, en la reciente invasión de Estados Unidos, bombardeo de Estados Unidos, perdón, no invasión. Sacan la bandera de derechos de las mujeres, derechos de las niñas, derechos humanos, y la primera acción que hacen es matar a 163 niñas en una escuela. Claro. ¿Cómo parece esa acción contradictoria y qué orden mundial se está persiguiendo en el mundo actualmente, tomando en cuenta todos esos datos? Son dos cosas que hay que puntualizar. Primero, el orden mundial. Hay teóricos muy entendidos en geopolítica que dicen que el orden mundial ya no es bipolar o unipolar como ha sido estos años con el dominio, digamos, de Estados Unidos. ¿Ya? Y que podría hablarse de potencias intermedias que están adquiriendo mucho poder. Dícese Turquía, que tiene incluso casas de quinta generación, dígase Brasil con su expansión demográfica y que también está produciendo armamento de muy buena calidad. Y hay varias otras potencias alrededor del mundo que están creciendo muchísimo y que pueden influir y ser pivotantes en esto. En el caso de Irán, por ejemplo, que también podría considerársele una potencia intermedia, Turquía está jugando un papel muy importante, al igual que otras potencias que podrían considerarse intermedias dentro de Europa, que Francia, por ejemplo, está enviando al Charles de Gaulle a Chipre ante los... Ya, pero o sea, todo eso está siempre articulado a lo que el imperio dominante puede decir, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? Porque salen después del bombardeo a Irán, sale el canciller de Alemania, si no me equivoco, y condena todos los ataques que pueda hacer, porque todavía no los había hecho Irán directamente, y legitima todo lo que ha hecho Israel de la mano de Estados Unidos también. Entonces, todos esos brazos pivotantes de los que tú hablas parecen más conectores para un mismo fin, para una misma ideología, que es la ideología que se está persiguiendo. Las ideas de la libertad, dicen aquí en Latinoamérica, la batalla cultural, que no sé a qué se refieren con eso, pero la batalla cultural, ¿no? Y Brasil mencionaba, o sea, no sé si Brasil, porque a ver, el AIS, que vamos a hablar un poquito más adelante, tiene el mismo presupuesto que el ejército de Brasil, digamos, pues no parece tan pivotante en ese sentido y es contrario a la ideología de Estados Unidos también. Entonces, ¿cómo ves esa relación que están haciendo ahora los estadounidenses, sobre todo el imperio norteamericano, con todos estos que tú llamas pivotantes, que asumo que te refieres más a los de Europa también? Claro. Para alinearlos a su ideología, y si no se alinean, pues les suben aranceles, como hemos visto que ha hecho Donald Trump el pasado junio del 2025, le ha subido aranceles, le ha subido, le ha puesto una sarta de medidas que ahorita no las tengo bien agendadas en la cabeza, pero son un montón que los ha trancado totalmente. O sea, eso toma relevancia, creo, la frase de Henry Kissinger, ¿no? Lo único peor que ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado. Entonces, si eres su aliado, si no te viene a hacer, te mata, ¿no? Y si eres su enemigo, te invade. Entonces, ¿cómo ves esa relación más que de amistad entre estados, de dominación de un estado hacia otro? Claro, es algo lógico cuando hay tal disparidad de poder entre unos y otros. Sin embargo, potencias que estén creciendo por su lado, sí las hay. Por ejemplo, España, que desde que cayó la dictadura de Franco ha sido un aliado de Estados Unidos,
ahora no está precisamente alineado con Estados Unidos. Ya. Y por otro lado, este concepto de imperio no es un concepto, o sea, cada quien lo puede tomar a su criterio, pero es un concepto que está manejando hasta Jeffrey Sachs, que en una entrevista, en un foro de debate sobre diplomacia, dijo el imperio norteamericano. Y para quien conozca a Jeffrey Sachs, a quien le guste la historia de Bolivia sobre todo, sabrá que precisamente un fan de Carlos Marx no es. Sí, exactamente. Si no lo recuerdan, para poner en contexto, es él quien redacta el 21060. Y tiene un libro, de hecho, que habla justamente de eso. No recuerdo ahorita el nombre, creo que se llama ¿Cómo sacar una nación de la pobreza? Algo así se llama. Justamente, pero bueno, eso es debatible si Estados Unidos puede ser considerado imperio o no, ya que recordemos que el único país que tiene el título de imperio en su nombre oficial es Japón, el imperio de Japón, pero las prácticas de Estados Unidos sí son someter a varias personas. Y además que también esos países hayan conveniencia en estar alineados con Estados Unidos. Es que no es que se haya o no se haya conveniencia, no hayas conveniencia, te sube aranceles, lo que le he hecho recientemente, o sea, Cuba ha sido la víctima de Estados Unidos desde el principio, y es algo que me criticaban mucho, sobre todo en un TikTok que he subido se aferran mucho, ¿no? Los socialistas, los comunistas, y digo, si son los comunistas tan malos, definitivamente también un fracaso. Karl Marx no tenía entendido de nada, o sea, era un idiota por completo. ¿Por qué no lo dejan fracasar solos, no? O sea, para que fracase vamos a bloquearlo, vamos a ahorcarlo económicamente, vamos a cerrarle vías comerciales y es un fracaso y se le atribuyen directamente a su ideología. Entonces yo decía eso porque Estados Unidos es lo que hace, no te alineas conmigo, entonces yo hago que te asfixies económicamente. Lo ha hecho con Cuba y la reciente medida que hacen, no me acuerdo el nombre del decreto que lanza Donald Trump, pero la medida que tranca la llegada de petróleo a Cuba, que le hace entrar una crisis energética que ha sido este año en enero, febrero del 2025, si no me equivoco, y va más alineada hacia México, porque México es el que le envía más petróleo a después de que han invadido Venezuela, desde luego, ¿no? Pero le envía petróleo a Cuba. Entonces México, si le llegara a enviar petróleo a Cuba, Estados Unidos le sube aranceles y los puede llegar a sacar del Tratado de Libre Comercio que tienen con Canadá. Entonces es o te alineas conmigo o te vas al cuerno como país, digamos, ¿no? Eso no hay una de que, o sea, yo quiero alinearme porque yo realmente siento que Estados Unidos tiene que crecer más que mi país porque confío en la soberanía norteamericana por encima de mi soberanía, ¿no? Entonces no hay una cosa como tal, es lo que yo opino al menos. En el caso de Trump en específico, sí es una falta de respeto a la soberanía de los países total. Aunque hay países que han logrado estar alineados con ambos lados y seguir siendo soberanos, seguir yendo a su bola, como se dice vulgarmente. Tenemos el caso de Azerbaiyán, por ejemplo. Ya, pero no es algo más estructural, digamos, ¿no? O sea, sacando a Donald Trump de la ecuación, que Donald Trump es el peor de todos, eso podemos estar, yo creo, ambos de acuerdo. Sí. Pero, o sea, los anteriores presidentes igual lo han hecho, digamos, ¿no? El bloqueo de Cuba viene de 6 décadas atrás, ¿no? Entonces es algo estructural propio del imperio, sean demócratas, sean republicanos, o sea, es algo más estructural, creo yo. Pero la cuestión de ahorcar a Cuba es una cuestión de supervivencia de Estados Unidos, porque tener un país que potencialmente pueda crecer ahí en medio del Caribe, tan cerca de Florida, con una ideología contraria, es peligrosísimo. Tanto porque puede crear grupos subversivos, puede plantar misiles balísticos. Puede crecer bajo su soberanía de país. Ese es el miedo que tiene Estados Unidos y prefiere anular a cualquier otro país. No sé si crecer, pero sí es su esfera de influencia cercana y cualquier país que se precie de tener un espacio y de tratar de mantener su espacio seguro, hace ese tipo de cosas. Lo vemos con Rusia en Ucrania. Claro, o sea, pero, a ver, de Rusia yo creo que es algo totalmente distinto porque era que Rusia estaba queriendo entrar a la OTAN, digamos. Y la OTAN, si estoy seguro que sabes, permite la libre transitividad militar entre sus países miembros. Entonces, Estados Unidos podría haber puesto una base ahí, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya es otra cosa porque estaríamos hablando de unas fronteras donde, digamos, en México existe una base de Rusia, digamos. Ahí sí podríamos justificar de alguna forma un ataque de Estados Unidos, ¿no? Pero, o sea, se me hace totalmente distinto lo que pasa en Ucrania a lo que está pasando en Cuba. Pero en Cuba casi instalan misiles soviéticos. Claro, pero o sea, eso no está comprobado. Es como lo que dicen de Irán, que vamos a tocar el tema de Irán también, lo que dicen de Irán que hace 3 décadas lleva ya a unos días de desarrollar la bomba atómica, ¿no? 3 décadas que está a unos días, a los últimos pasos, pero nunca. ¿Quién sí tiene bombas o armamento nuclear? Israel, claro, ¿no? Pero a Israel no se le dice nada porque está alineado con Estados Unidos, no es básicamente su base operativo por allá. Entonces,
no sé, no está comprobado eso. Nunca se ha comprobado que Rusia haya querido poner misiles en Cuba. Pero también Cuba tenía una aviación en su momento potente. Claro. Sigue siendo una base o un punto para que una potencia enemiga se desarrolle, y teniendo en cuenta que Cuba odia a los Estados Unidos y con cualquier otra potencia que quiera retar a Estados Unidos, Cuba se va a alinear. Exacto, sí, pero no es colindante, a eso me refiero. Está lo suficientemente cerca de Puerto Rico y de Florida como para que sea de una importancia razonable, además por el tema de aguas territoriales. Ya, digamos, no puede ser, pero no quita el hecho de que, o sea, intervienen para quitar la soberanía de un país que ellos asumen que va a ser peligroso en algún momento, cuando realmente no tenía un peligro porque era un proyecto ajeno. Eso es lo que veo yo al menos, ¿no? Pero a ver, y si digo, ¿cómo tomas en cuenta tú justo ahora las dinámicas de Estados Unidos? Las que iba haciendo desde que ha empezado. El 3 de enero nos ha sorprendido con el bombardeo a Venezuela y el secuestro de Maduro, al menos como yo lo veo es así. Y sigue, ¿no? Con sus diferentes, quería apropiarse de Groenlandia, sube aranceles, 10% de aranceles a todos los países, vuelve a ahorcar a Cuba, como estábamos hablando. Entonces, ¿cómo ves todas esas medidas? ¿Qué crees que espera lograr Donald Trump, que se ha presentado como el presidente que va a detener guerras, pero parece ser el que más las está produciendo? Pero según él, tal como ha mandado en su carta al primer ministro de Suecia, si no me equivoco, sí, de Suecia, ha detenido 8 guerras o más, según él, ¿no? Pero no sabe nombrar las 8 guerras. ¿Cómo ves esas acciones de Donald Trump? Hay que ir por partes. Primero, referente a Venezuela, evidentemente Venezuela era un foco de crisis de la región. ¿Ya? Maduro tenía que caer tarde o temprano y efectivamente ha sido un secuestro, ha sido un derrocamiento, un golpe de Estado. Ha sido un golpe de Estado favorable para la región con toda seguridad, con toda seguridad. Deberían haberle dado el mandato a los aliados, en todo caso que Trump tenía y que casi toda Latinoamérica tenía ahí en Venezuela. Justamente, María Corina, la misma que pide intervención y ¿cómo se llama? Invasión a su país y gana el premio Nobel. Bueno, no es sorprendente que se la dé el premio Nobel si Hitler estaba nominado al premio Nobel. El premio Nobel creo que es muy discutible. Claro, muy discutible. Alguien que pide intervención, bajo mi perspectiva, es traicionera a cualquier parte. No, intervención directa y militar, además. Sin duda, pero dejarle el poder a Delcy Rodríguez no es una traición de Trump a María Corina Machado o a Edmundo Rodríguez. Pero ¿por qué tendría que entrar Trump en la ecuación para empezar, ¿no? Porque él ha sido el que ha derrocado a... Claro, eso sí, pero o sea, eso ya, desde ahí partimos, desde un elemento infeccioso, digamos, para la región sudamericana. No, o sea, que invadan a tu país nada más. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, no es que legitime todo lo que iba haciendo Maduro. Estoy de acuerdo que se han hecho cosas mal, ha habido cosas que se han hecho bastante mal, principalmente han entendido mal el concepto de socialismo que querían abordar, que ya al final hasta lo llamaban chavismo, ni siquiera era socialismo como tal. Y eso viene desde un tinte ideológico también, porque Marx, no sé si lo has leído, igual que Lenin, nunca explican qué hacer con una economía de mercado. Explican de su abolición y todo eso lo detallan excelente, pero nunca explican qué podemos llegar a hacer con una economía de mercado. Yo creo que ahí está la confusión, porque viene Chávez, luego viene aquí Evo Morales y se copia todo lo de Chávez y dice, no, vamos a destruir el mercado, el privado enemigo, cuando en el manifiesto comunista no dice eso. No dice nunca que estemos en contra del privado, es más, se promueve la actividad privada desde el manifiesto comunista. Por eso es importante, antes de hacer una crítica en comentarios y decir zurdo de tal, poder leer un poquito los detalles y ver que, o sea, realmente lo que se ha ido aplicando no es lo que teóricamente se tendría que haber hecho, ¿no? Esa es la confusión que veo. Por lo tanto, no estoy legitimando que Maduro siguiera en el poder, siguiera abusando, siguiera haciendo todo, no, pero no era para nada la manera de sacarlo de esa forma, digamos, ¿no? Y mucho menos de invadir y bombardear un país donde han muerto civiles también. No es que hayan entrado y una operación súper secreta se hayan sacado a Maduro, no, han bombardeado distintas instalaciones y han muerto también personas civiles, ¿no? Esa es la cuestionante que yo tengo, digamos. En ese último punto tienes mucha razón, había maneras muchísimo más ortodoxas de sacarlo. Diplomáticas. No diría diplomáticas, yo creo que era necesario una invasión o esperar a que se muera, que sabe Dios cuándo se iba a morir el cuate, pero... Primero Trump se moría. Sí, a través de pulsos electromagnéticos, que eso se ha hecho, pero evitar las bajas civiles
llegar a la residencia de Maduro, pegar los tiros que sean necesarios ahí porque son militares. Claro, pero ¿qué tiene que ver la población, digamos? Claro, ahí estoy de acuerdo, que la población civil no tenía por qué pagar los platos rotos. Pero también es verdad que con Maduro pagaban los platos rotos de todas formas. Y era, yo creo, necesario tanto como para los socialistas, como para los capitalistas liberales, etcétera, sacar a Maduro. Porque era un foco de crisis en la región, desde el punto de vista liberal, capitalista, etcétera, y era un punto de vista desde un punto de vista del socialismo, digamos, hacía daño porque tergiversaba totalmente, como decías, la ideología socialista. Totalmente. Entonces, ¿tú dirías que se ha liberado Venezuela? No sé si liberado, ha cambiado porque es lo que dice, ¿no? Normalmente Donald Trump, héroe, libera Venezuela. Tengo una compañera en la universidad que es venezolana y ha llegado con una camiseta que decía, si tú quieres ser libre, llama al ejército de los Estados Unidos, ¿no? Y yo digo, no, estás bastante confundida, no te han dado libertad, más bien han cambiado de régimen. Claro. Y la cosa es que pueden decir que lo han hecho por la democracia, pueden decir que lo han hecho por los derechos humanos y porque detener la migración, que vamos a hablar más adelante de la migración. Que de hecho han admitido que lo han hecho por el petróleo. Claro, pero ya después, o sea, el concepto, la narrativa con la que llegan para pasarse los derechos humanos y los tratados internacionales por el arco del triunfo, o sea, vamos a liberar Venezuela, ¿no? Porque se inventan incluso un cártel, el cártel de los soles, que es totalmente inexistente, digamos. Ahora, ¿no? también hay un tema sobre el punto del derecho internacional. Parece que el derecho internacional fuera como el derecho penal de a quien hace X conducta le toca X pena. El derecho internacional no es coercible. No hay manera de hacerlo cumplir por la fuerza, justamente por el principio de soberanía de los estados. Aunque creo que Trump con su Board of Peace pretende algo distinto. Claro, pero eso sería apología del derecho, igual, apología del delito, perdón, ¿no? O sea, justificar un delito porque se está cometiendo otro delito, digamos. Claro. No es eso lo que se tiene que hacer, ¿no? Se inventan este cártel, vienen e invaden, ¿no? Ahí estábamos. Y bueno, para empezar no es la manera, y segundo, es el petróleo totalmente, y esto va a tener más relevancia, y ya tiene más relevancia en el contexto internacional por lo que está pasando en Irán ahorita, porque el puerto, no me acuerdo cómo se llama, el cuello, que conecta el golfo conecta dos diferentes golfos en Irán, si no me equivoco es el Osron, algo así se llama. Hormuz, el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, perfecto, muchas gracias. El estrecho de Hormuz es donde pasa la mayor cantidad de petróleo del mundo, ¿no? Y Estados Unidos no podía darse el lujo de atacar Irán porque Irán cerraba ese paso y dejaba al mundo con una inflación tremenda y hacía que los precios se disparen por todo lado también, ¿no? Entonces, primero nos aseguramos una entrada libre de petróleo, que ya no vaya hacia Cuba, que vaya hacia Estados Unidos, y recién ahí pueden atacar. Por eso es un ensayo todo lo que hacen, ¿no? Todo está tan perfectamente, maquiavélicamente planeado, que era necesario, no por la libertad de los venezolanos, la libertad es lo que menos importa, era necesario para poder asegurar reservas de petróleo a los Estados Unidos cuando vayan a atacar a Irán. También es verdad que el mundo está en unos máximos históricos de reservas de petróleo por muchas razones, autos eléctricos, energías verdes, etcétera, etcétera. Pero el estrecho de Hormuz en realidad a quien más perjudica es a los aliados de Estados Unidos, lo cual me parece raro o es un muy mal cálculo. A Corea del Sur y a Japón. ¿Cómo exactamente los perjudica? Quienes más petróleo reciben, petróleo o gas que pase por el estrecho de Hormuz son Japón y Corea del Sur. También India y China reciben una parte importante de su suministro energético a través del estrecho de Hormuz, pero quienes más perjudicados se ven por eso son Corea y Japón. ¿Por qué específicamente por qué se ven perjudicados si por ahí les llega el petróleo? No termino de entender el punto. Porque si el petróleo y el gas les llega por el estrecho de Hormuz y se cierra el estrecho de Hormuz, claro, y ya no reciben ese gas ni ese petróleo. Claro, justamente por eso es que primero ataca a Venezuela. Claro. Esa es la lógica, por eso. O sea, no podía no darse, porque ese es el as bajo la manga de Irán, digamos. Pero y el suministro, o sea, la logística para enviar esos recursos hasta Corea del Sur es complejísima. Por eso también quiere Groenlandia. El paso que controla Groenlandia, que abre paso hacia Asia. Claro. Entonces es importantísimo también, por eso quería... De todas formas, no tiene ni la cantidad de cargueros de hidrocarburos que puedan cruzar el Ártico, ni tampoco Rusia les dejaría así porque sí. Claro, por eso aunque hay que ver también las alianzas de Trump con Putin.
Claro, que lo quería meter incluso al Consejo de Paz que se ha armado. Me parece raro que esté Lukashenko. Sí, Es decir, pero volvemos a la lógica, ¿no? O sea, de Harry Kissinger, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, ser su aliado es fatal, o sea, te mueren, ¿no? Y toda esta coerción exterior que está haciendo Estados Unidos con sus países, sobre todo con los aliados, porque a Milei también lo usa como a su títere, igual que a Noboa, pero eso también lo está replicando en el interior, ¿no? Se ve con el ICE, ¿no? Esta agencia financiada por el secretario, por el gobierno estadounidense, que ha matado a 2 ciudadanos americanos, una mujer y al último a Alex Preti, ¿no? Los termina matando, y ese es el control que está haciendo Estados Unidos, incluso dentro de su propio territorio. O sea, ya no mata solamente afuera, ya mata adentro a los que no se alinean con él, porque podemos decir, es para los migrantes, sí, ¿y por qué no son migrantes los que han matado? Si se podría decir que puede matar a migrantes, ¿no? Es a propios americanos a los que mata, es a propios americanos a los que amenaza con armas, saca a personas de sus autos, los destruye, saca a personas desnudas de su casa, secuestra a niños para usarlos como cebo, digamos, para que vengan otras personas y deciden arrestar a ella. Entonces es una coerción total a nivel tanto interno como externo. ¿Cómo ves tú esa situación del ICE en este preciso momento? realmente es inexplicable lo que está haciendo Trump con el ICE. Quiero pensar que es por amedrentar a los demócratas, porque tiene cerca elecciones importantes. Las de medio término son este junio, si no me equivoco. Que yo creo que las va a perder aplastantemente. Sí. Aplastantemente. Y eso está haciendo, lo único que está haciendo es hacer crecer a figuras como Tim Walz, como Gavin Newsom. Y eso le va a ser contraproducente a futuro, porque yo creo que él va a querer, o sea, puede ser lo contrario a la ideología de lo que quieran, pero va a querer su tercer mandato. Y no, yo considero dificilísimo que lo tenga tomando tomando en cuenta los índices de aprobación que tiene su gobierno, digamos que ha caído un 30% solamente al inicio de este año, porque ha matado a 2 personas en menos de un mes. O sea, 2 personas americanas en menos de un mes. Lo más gracioso del asesinato de Preti es que lo justifican diciendo que traía un arma y que quería, en palabras explícitas del coordinador del ICE en Minnesota, quería masacrar a las fuerzas del orden, ¿no? Porque traía un arma. Claro. Recordemos la segunda enmienda de Estados Unidos, traer un arma es totalmente legal, ¿no? Pero usan esa arma como justificativo para matarlo. O sea, no que traer un arma era legal. Incluso la secretaria de Defensa, si no me equivoco, que era candidata a gobernadora en alguno de los estados, no recuerdo exactamente cuál ahora, ha hecho su campaña diciendo que ella ha crecido con rifles, que ella en una granja crecía con rifles y los disparaba de chiquita. Esa era su campaña, pero ahora sale para defender a los asesinos, porque esa es la palabra, los asesinos de Alex Preti, para decir que no, porque tenía un arma, lo vamos a matar. Y eso no es algo que hagan, digamos, todo el tiempo, ¿no? Porque no recuerdo el año 2019, si no me equivoco, igual en un mandato de Donald Trump, en su primer mandato, sale un tipo y a una manifestación mata a 2 personas, pero porque trae un arma, su derecho legítimo de traer un arma, se reúne con Trump y es un héroe americano, pero ha matado a 2 personas desarmadas en una manifestación. Pero ahora Alex Preti, que traía un arma pero estaba en contra de lo que estaba diciendo el gobierno, es un terrorista de Estado por completo, ¿no? Entonces esa lógica es la que está manejando Estados Unidos, incluso en el interior. Sí, como te digo, yo creo que es para amedrentar a los demócratas. La estrella que Trump planteaba crear no digo que Trump lo haya matado, pero que planteaba crear con Charlie Kirk, con su muerte, y volverlo una estrella a la altura de... Un mártir. Sí, un mártir. Bueno, no le ha funcionado, porque evidentemente los demócratas, que yo creo que hace una estrategia deliberada, usarlo como meme para hacer caer su seriedad, yo creo que es una estrategia deliberada y que esto del ICE puede ser una represalia. Sí, totalmente. O sea, el movimiento MAGA, para empezar, ha perdido total relevancia, creo yo, desde el momento en el que mismos americanos mueven bajo ese mismo movimiento, ¿no? Y cómo se está creando una pseudo guerra civil en el estado de Minnesota, porque Walz, justamente, gobernador de ese estado, sale y dice, o sea, aquí ya no entran más ICE, yo saco a mi guardia civil, ambos equipados a grado militar. Imagínate, un poquito más presiona a Trump, un poquito más se enoja Walz, eso va a ser una guerra civil interna. Entonces está perdiendo control absolutamente en todo lado. Y yo creo que es una estrategia más que para hacia los demócratas, para poder ocultar todas las noticias que han ido saliendo recientemente.
están los documentos de Epstein, donde el nombre de Trump se menciona, es un chiste que yo frecuentemente hago, el nombre de Trump se menciona como el nombre, más veces que el nombre de Iron Man en los cómics de Iron Man, o sea, se menciona un montón de veces, ¿no? Hay listas, hay todo, ¿no? ¿Cómo se llama? La trata de niñas, todo eso sale a la luz, y de pronto también viene el ICE, y de pronto también viene invasión, y de pronto también quiero Groenlandia, y de pronto voy a atacar a Irán, todo para poder hacer una cortina de humo y que el nombre de Donald Trump pueda salir en titulares, ya no al lado del nombre de Epstein, sino al lado de Cuba, diciendo que él va a devolver o va a hacer el cambio de régimen, devolviéndole la libertad al pueblo cubano, cuando no es lo que realmente va a pasar. También hay que ver si las cosas que está haciendo internacionalmente son para tapar los Epstein Files, que no creo, porque el Congreso al final sigue investigando y siguen sus cosas. Incluso el Congreso, los congresistas republicanos claro, están como que en contra, pero no es tampoco hasta Nick Fuentes. Claro, pero no es tampoco porque, o sea, queramos la libertad de algunas personas, es porque están cerca las elecciones donde claro, medio término. Entonces se va a elegir, si no me equivoco, un tercio del Senado y toda la lista de representantes. Entonces, obviamente van a hacer su campaña como que no, Trump, no hagas esto, me vas a hacer quedar mal y no me van a volver a elegir, ¿no? Esa es la lógica que se está usando. Además, lo que está haciendo Irán en Irán le va a resultar totalmente contraproducente. Sí, a la gente le está resultando molesto que haya son 4 o 7 soldados estadounidenses fallecidos. 3, según Trump. Bueno, según Irán, porque la guerra al final del día lo primero que mata es la verdad. Claro. ¿No? Entonces Trump dice hay 3 muertos. Como decía Otto von Bismarck, nadie miente tanto como antes de una elección, durante una guerra, ni después de una cacería. Sí, totalmente Me encanta esa frase. Es cierto, porque Donald Trump dice 3 personas, 3 sacrificios por la patria, dice Trump en su discurso, ¿no? Y los iraníes dicen que son más de 560 que han matado a norteamericanos, ¿no? Entonces, debe oscilar entre esos números, asumo, pero el número que lanza Estados Unidos es 3. Lo que yo había revisado en noticias, no precisamente afiliadas a Trump, era que eran más o menos 4, pero bueno, si a la gente le ha molestado que hayan 3, 4 muertos, ¿cómo le va a molestar cuando empiece a subir el número? Porque recordemos que Irán tiene una red de grupos terroristas, grupos insurgentes, el término que se prefiera, pueden hacer atentados en consulados, en embajadas, en bases militares de Estados Unidos. De hecho, los ataques de réplica al bombardeo de Irán han sido justamente contra bases militares americanas. Justamente por eso. Y si a la gente le ha molestado eso y ya están pidiendo que Barron Trump vaya a la guerra, sí, por eso, ¿qué va a pasar cuando escale el conflicto? Que obviamente el poder de Estados Unidos en aviación comparado con el de Irán es una bomba nuclear contra un bebé, pero todavía es riesgoso. Sí, todavía es riesgoso porque las represalias que puede tomar Irán, sobre todo con sus grupos irregulares, pueden ser realmente problemáticas. Sí, recordemos que Donald Trump ha ganado las elecciones por 2 cosas decisivas, ¿no? Primero, por el voto latinoamericano, por el voto de inmigrantes latinoamericanos, sobre todo, que les ha prometido que las cosas van a ser distintas, pero distintas para él, porque los ha empezado a cazar en cuanto ha llegado, ¿no? Y ha impedido no guerras. Yo soy el presidente que va a impedir las guerras, ha impedido 8 guerras según él, ¿no? 8 guerras que no las sabe nombrar, pero las ha impedido. Entonces viene y dice, yo voy a detener las guerras, pero en su accionar, desde que ha entrado hasta el momento, es el que más guerras está creando. Entonces, como medio contraproducente, yo creo que su reelección o sea, no tiene forma de ser, no tiene forma que vuelvan a elegirlo como otra vez su mandatario. Porque además constitucionalmente no puede. Ya. Hasta donde tengo entendido, el tercer mandato ya no lo puede. Aunque sea discontinuo. Sí. Hasta donde tengo entendido, sí. Bien. Bueno, ese dato no lo tenía claro, pero por los índices, y aunque se pudiera, yo creo que no. Claro, no, y sí, pero sí se ha atrevido a invadir el Capitolio. O sea, ha invadido lo que ha querido. O sea, es un niño berrinchoso que quiere todos los dulces de la dulcería para él solito. Lo de Groenlandia me parece inexplicable. No, sí es totalmente explicable. La reserva de tierras raras. O sea, ¿cómo no lo va a creer, digamos, ¿no? Ya tengo el petróleo, porque ha sido después de Venezuela, y ahora quiero la reserva de tierras raras. Claro. No me dan, y creo que ya han subido las medidas, ¿no? Ya tienen aranceles la Unión Europea, los países miembros de la Unión Europea. Entonces, va a seguir subiendo si no se la dan. Pero eso sigue en pie, digamos, no ha hecho nada al respecto. Pero poner en contra a sus mayores aliados, Alemania, que
Su producción de armamento no es despreciable, la francesa tampoco, Ya. España, bases importantísimas. Pero Cuidado Trump haga lo que ha hecho con Rusia. Bueno, lo que Estados Unidos ha hecho con Rusia, porque no lo ha hecho Trump. Empujar a Rusia a los brazos de China. Cuidado, Trump empuje a Europa a los brazos de Rusia o de China. tendría sentido si a la Unión Europea y a todos los países miembros de la Unión Europea no les gustara sentir la bota de Estados Unidos aplastándolos constantemente con las medidas que les dan, digamos, ¿no? Porque ¿cuáles son los mensajes de réplica que dan, digamos, los mandatarios de estos países, sobre todo los franceses? Donald Trump, o sea, a mí me gusta que puedas masacrar en Medio Oriente, comparto eso, de esas regímenes que no están acorde a ti, invade países, secuestra mandatarios, pero no entiendo qué quieres hacer con Groenlandia, o sea, somos amigos, no nos trates así, digamos, ¿no? Esa es la respuesta a grandes rasgos y obviamente muy parafraseada, pero esa es la respuesta que dan los mandatarios. Y si tomamos en cuenta las medidas que te hablaba del 2025, de junio del 2025, donde energéticos, donde equipamiento militar y todo eso le impone Estados Unidos a la Unión Europea, que no recuerdo exactamente cuáles son las medidas ahora, pero todo eso lo que le impone, o sea, es el subir el gasto militar, puede ser. Son 4 medidas esenciales, claro, ¿no? Entre las que están los energéticos, los militares y aranceles, todo aranceles para entrar a Estados Unidos. Entonces, eso es totalmente eliminar a la Unión Europea fuera de Estados Unidos. Entonces, no pueden ir en contra, no hay forma de que se los pueda empujar hacia China. De hecho, hay forma, en vez de seguir negociando con Estados Unidos, dicen, bueno, ya no nos conviene seguir negociando con Estados Unidos, empezamos a negociar con Rusia, con China, bueno, qué pena Ucrania, pero es un bien mayor. Pero ideológicamente iría contrario a lo que ellos dicen, y ellos son bien súper fieles a la ideología, porque mira, y aquí viene lo interesante. Los poderosos no tienen ideologías. De eso comen, digamos, ¿no? Claro, pero al final, de todos, varios países... ¿Y por qué han aceptado este tratado del 2025? Que hace que el gas que le vendía Rusia a la Unión Europea lo eliminen por comprar gas más caro de Estados Unidos. Porque las condiciones en 2025 y ahora en 2026 son diferentes. No son, o sea, están masacrando al pueblo europeo por completo por no darle un gas más barato, porque este gas está ideológicamente alineado con los principios fundamentales europeos. Claro, pero para mí Groenlandia es un parteaguas. Claro, eso sí, pero... El rechazo a Trump creo que ha empezado a crecer formidablemente en el resto de los países desde eso, sobre todo en Europa. Yo opino distinto, ¿no? O sea, les encanta tener sometiéndolos a los europeos. Estados Unidos... no, a los estadounidenses, evidentemente. No, o sea, a los europeos les encanta sentirse sometidos por los Estados Unidos, porque de lo contrario, esto del gas, que le llegaba a Europa de parte de Rusia, lo hubieran seguido haciendo. El costo lo está pagando no las grandes élites europeas, sino el europeo de a pie es el que lo está pagando, claro, ¿no? Entonces, si están pensando realmente en su población, primero van a llegar y van a regalar Groenlandia para estar políticamente alineados con el que, entre comillas, es el más poderoso. Es que ahí está el tema, ¿no? Si regalan Groenlandia, el político que ofrezca regalarle Groenlandia, o sea, el político europeo que ofrezca regalarle Groenlandia a Estados Unidos, le hacen la de Villarroel, sin duda. Puede ser, pero también puede invadir. O sea, es el comportamiento último. Invade Groenlandia y yo no sé qué va a pasar con este planeta. Puede desatarse una gran guerra, ¿no? Seguimos avanzando y vamos a hablar del Consejo de Paz. Otra de las cosas que ha sido vitales en todos los movimientos de Trump desde su llegada es el financiamiento de la guerra en Hamas, ¿no? O sea, donde se han matado a millones de civiles. Y este Consejo de Paz que además hay que entender que Israel es el campeón en poder lanzar al tacho cualquier tratado de paz en el que está, o sea, inmediatamente lo viola. Y esa no es una perspectiva pro-palestina, es un dato objetivo. Exactamente, o sea, es lo que hace, exacto. Y a ver, ¿sabes qué es lo chistoso del Consejo de Paz que a mí me da gracia? Que hablan de reurbanización, reestructuración del lado afectado, que si no me equivoco es el lado norte, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo de esa reconstrucción? El yerno de Donald Trump. El yerno de Donald Trump, millonario, va a ser Kushner, exactamente él. Es el que va a estar a cargo, el que va a financiar todo eso y el que va a hacer un resort sobre tumbas de millones y millones de personas que se ha cargado Estados Unidos junto con Israel. Hay otro tema también ahí muy importante sobre el Board of Peace,
¿Cómo van a poder llevar la paz a otro lugar si dos de sus integrantes llevan en guerra desde que existen, Azerbaiyán y Armenia? He subido un video hablando de ello. Es que los problemas que tienen Armenia y Azerbaiyán son estructurales. Son más religiosos, apegados a lo religioso también. Claro, pero a lo dogmático. Digamos. Pero ¿cuánto llevan peleándose entre turcos y armenios? Que Azerbaiyán obviamente no es Turquía, pero es un pueblo de ascendencia túrquica. O sea, para empezar hay que ver, y no han estado en guerras en un par de años. Sí. Prácticamente están todo el tiempo en guerra, digamos. Claro, es una guerra más religiosa, la guerra santa incluso la llaman, si no me equivoco. Entonces, no puede llevar la paz en un inicio. Claro. Y lo que está viendo nada más es intereses comerciales y de financiamiento para hacer seguir creciendo el aparato nuclear de Israel. Y hay que ver también qué hace ahí Lukashenko. Exacto. A mí me parece que el Board of Peace, independientemente de los fines que presuntamente tenga, es el equivalente a que Goni, Manfred y Evo se juntaran mañana para hacer un nuevo partido. No le doy ni pies ni cabeza. Sí. Pero es presentado como el gran logro de su gobierno también, ¿no? Es presentado como la búsqueda de la paz máxima, que ya la ha conseguido en Latinoamérica, con la invasión a Venezuela, asfixiando a Cuba. Poniendo la soga al cuello a México, también sobre sus relaciones con Ecuador, que hace que Ecuador y Colombia se peleen sin ningún motivo. Y en Argentina, que ya le está abriendo pasos por los pasos australes también, para que pueda dominar todos los pasos que hay, el canal de Panamá, los pasos australes, y de tener Groenlandia va a dominar el del norte también. Tampoco sería la primera vez, digamos. Plan Cóndor. Bueno, sí puede ser, ¿no? Y a ver, esto del Consejo de Paz deriva directamente, qué chistoso, ¿no? Que después de hacer un Consejo de Paz decidas junto con un miembro del Consejo de Paz poder invadir otro país. Vaya paz que promueve Donald Trump, ¿no? O sea, ¿y cómo ves tú eso de la invasión a Irán? Bueno, del bombardeo a Irán, que se haya matado al... Yo a ver, no es que esté de acuerdo, porque también se puede malentender eso con lo que se hacía en Irán, digamos, ¿no? Pero hay que entenderlo desde una vista, yo creo, antropológica, sociológica, lo que pasaba en Irán. Digamos, es una cultura muy distinta a la nuestra. No es que legitime todos los abusos que se dan hacia las mujeres, la falta de derechos políticos que pueden haber ahí, pero hay que entenderlo como otro contexto, como otra cultura, donde ahí colectivamente es válido. Puede no ser visto bien internacionalmente, pero dentro de ese contexto social, dentro de ese territorio, es totalmente válido. Es lo equivalente a que a nosotros, como paseños sobre todo, nos metan a la cárcel por biocidas por hacer el suyo. Claro. ¿No? Es totalmente equivalente a eso. Entonces, cuando toman esa bandera de los derechos humanos, sobre todo los países alineados con las ideas de la libertad y que van a poner democracia en todo el mundo, son más con intereses geopolíticos determinados, ¿no? Principalmente con la gran base de petróleo que tiene Irán, con ese canal del que hablábamos hace un momento. O sea, todo está alineado precisamente hacia eso. La democracia, la libertad ahí no tiene nada que ver, porque es un contexto totalmente aparte, que de nuevo, no es que esté legitimando todo lo que se hacía en Irán, pero hay que entenderlo así desde mi punto de vista. Sí, totalmente hay que hacer una contextualización muy profunda de Irán, porque incluso hay gente diciendo Trump podrá invadir al imperio que no ha sido invadido en 1350. Obviamente no es el caso. Las diferencias tecnológicas con Irán son abismales, y Irán tiene, lo que hoy conocemos como Irán, tiene una inestabilidad política sorprendente. Claro, que incluso una dictadura la ha metido a Estados Unidos. Claro, la del Shah. Exacto. Claro, pero es que es muy complejo, porque antes de eso, el Reza Pahlavi, que era digamos, el Shah durante la Segunda Guerra Mundial, estaba alineado con el eje. Exacto. Y fue derrocado por los soviéticos y por los británicos en favor de su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, que es el papá de quien ahora reclama el trono de Irán. Pero en medio de eso hubo un presidente que es, más o menos cumple las mismas funciones que acá, pero quiso nacionalizar, le hicieron un golpe de estado, ahí recién asumió el poder completo el Shah. El Shah se metió en guerras, la gente no se sentía identificada, eso inició un proceso revolucionario que trajo de nuevo el Islam fuerte con Ruhollah Khomeini. Y ahí empezó todo. O sea, son las consecuencias de las decisiones que se han tomado
pasado. Claro. ¿O cómo lo ves? No, totalmente, o sea, son totalmente las consecuencias, pero esto hay que entenderlo una vez más como un concepto aislado totalmente, porque a ver, si quisiéramos estar del lado de Estados Unidos, podríamos citar, por ejemplo, a Immanuel Kant, la deontología de Immanuel Kant y la moralidad universalizada y totalmente intrínseca a nuestra naturaleza humana, que puede ser o no aplicada dependiendo del caso, y aferrado a eso se puede apegar que Estados Unidos puede invadir para poder recuperar la libertad. Pero de nuevo, no lo hace por eso. Ahí está el asunto, creo yo. O sea, podemos hablar de la historia de lo que ha ido transcurriendo en Irán. Sí, podemos tocar cualquiera de esos puntos, pero ninguno de esos puntos va a recaer directamente en lo que Estados Unidos está haciendo sobre esta nación ahora. Es importante contextualizar todo eso para que, para entender cómo ha llegado el Islam, porque aunque efectivamente es un país persa, no árabe, sí, es persa. Y tenía una buena base de zoroastrismo, el Islam también es fuerte. Hay videos de cuando murió Ruhollah Khomeini, o sea, el Ayatollah Khomeini, que era el primero, donde la gente se vuelve loca por tocar su ataúd. El funeral del compadre Palenque Piojo Tuerto. Plaza llena de gente, pero llenísima hasta donde acaba el horizonte, y gente llorando así, mujeres con burka llorando porque habían muerto. Claro, es que es el representante de su contexto. Claro, y obviamente hay gente que no quiere el Islam en Persia, obvio. Como en cualquier parte. Obvio, digamos. Y hay gente que no quiere el cristianismo en Bolivia, que es el cristianismo catolicismo en Bolivia, que es la religión predominante. Claro. Pero hay un detalle también importante ahí. Muchas de las grabaciones que se han mostrado como protestas anti-Islam están muy fuera de contexto. Exactamente. Y eso es lo que se muestra a los mandatarios europeos por parte de Estados Unidos. Tampoco creo que los mandatarios europeos sean así de opas. No, o sea, tendríamos que contextualizar en lo que ha ido haciendo Europa en los últimos años, y ahí podremos llegar a un análisis más claro, pero a grandes rasgos, Europa se deja llevar por lo que le diga a su papá a Estados Unidos. Tiene una relación muy paternalista con Estados Unidos. Difiero totalmente. ¿Por qué? Porque hay países que a veces... Hay momentos en los que Macron incluso llegó a ser el tonto útil de Putin en Europa. ¿Cuál? Al principio de la invasión de Ucrania. ¿Cómo exactamente? A ver. Se portó tibio en comparación con el resto de los países. España está totalmente en desacuerdo con lo que está haciendo Trump, y no va a dejar que utilicen sus bases militares para bombardear, y está apoyando abiertamente a Palestina. Claro, pero de todas formas no hace nada al respecto para poder... Tampoco es que pueda realmente hacer algo, que aunque sí pudiera, ¿no? Porque dentro de la Unión Europea tienen una política de aversión, no sé cómo se llama esa política, que planeaban usarla contra Rusia, pero la han terminado usando contra Estados Unidos. Bueno, la han terminado, entre muchas comillas, usando contra Estados Unidos, ¿no? Esa podría ser un freno efectivo para poder parar todo lo que va haciendo Estados Unidos al otro lado del mundo. Claro, no, y además... Europa está en un rearme brutal. Yo creo que, por ejemplo, un país que sin duda importante para la Unión Europea es Países Bajos. Claro, tiene toda la potestad, tiene todo para poder hacer frente a Estados Unidos. Pero a lo que me voy es, por ejemplo, ¿tú crees que Rob Jetten, el nuevo mandatario de Países Bajos, siendo como es, va a acatar las órdenes de Trump? Es que no es que a ver, de nuevo, los mandatarios no es que acaten algo. O sea, todo lo definen las élites grandes de poder. Eso se ha visto desde, como estábamos hablando antes de empezar el capítulo, desde el orden mundial que deriva del Tratado de Bretton Woods. Pero ahí entramos en un debate, si es que si hay un estado profundo por encima de los presidentes. Vamos a ver, esto se entiende bien con Estados Unidos. En Estados Unidos puede gobernar una mujer, puede gobernar un anciano, puede gobernar un joven, puede gobernar un negro, ¿sabes? Pero la política pública jamás va a cambiar. Porque la política pública está cerrada a lo que digan las grandes élites millonarias derivantes del Tratado de Bretton Woods, de la política de guerra que se usaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí deriva todo. Y pasa lo mismo en cada parte del mundo. Las élites dominantes, que no es un círculo muy grande, que si quieren sus nombres revisen en la lista de Jeffrey Epstein, pero son esas las que van a ir determinando lo que se hace. O sea, no importa qué mandatario esté ahí, puede estar el de turno. La política pública y el alineamiento que se tiene como nación no cambia. Pero en Europa es muy diferente. En Europa ese poder profundo son las monarquías y las viejas casas reales. La monarquía constitucional que no tiene, digamos, voz ni voto. Claro, pero esa monarquía tiene tentáculos por atrás, por favor, el palacio en el que viven debe costar más que la Asamblea Legislativa. Claro, pero
es algo ya, yo creo que vamos a otro asunto con eso, es otro brazo totalmente distinto de un poder estructural diferente. Pero sigue siendo poder. Y obviamente eso va a determinar. O sea, y por ejemplo, en países como Inglaterra, ajá, la monarquía tiene poder real. Sí. Por ejemplo, al ejemplo que yo iba, Países Bajos tienen igual una importancia de peso. En Suecia tienen una importancia de peso. No, pero otra vez, el poder o la decisión final de que emane de ese poder va a estar directamente relacionado o es directamente proporcional a las grandes élites que lo controlan, que no son los mandatarios. Un rey, alguien que se dice rey a sí mismo, ¿se sometería a otra persona? Es que para eso, o sea, y ya podemos entrar hablando de muchas cosas, pero a ver, el príncipe, uno de los príncipes de Inglaterra, aparece en las listas de Jeffrey Epstein. Sí. ¿Para qué crees que se hace eso? Para poder manipular, o sea, obviamente, pero estás en la lista, no importa que hayas hecho o no hayas hecho la sarta de atrocidades que están ahí, estás o no estás en la lista, tienes una foto en el avión de Jeffrey Epstein, tienes una foto con Jeffrey Epstein, tienes un correo como Chomsky. Una foto con Jeffrey Epstein es lo más sano que tiene el príncipe Andrew. Así, sí. No, pero a ver, es lo más sano que tiene. Se hace eso y se usa para manipular. Claro. Se usa para manipular gobiernos, entonces, para manipular monarquías completas. ¿Y no sería que Jeffrey Epstein quería el acceso a ese poder casi ancestral? Es que ya lo tenía. Decir, ¿de las monarquías? Es que si las tiene dominadas con algo que se puede usar como chantaje, porque recordemos que Jeffrey Epstein era parte del Mossad, entonces... A ver, eso es debatible. No, eso es totalmente cierto, por las técnicas que usaba. Las técnicas que usaba que se han visto expuestas en los documentos. Pero las técnicas de inteligencia son más o menos similares en todo el mundo. Claro, pero no, están mucho más apegadas al chantaje que usaba el Mossad durante décadas. El chantaje es una de las armas más antiguas de la humanidad. Claro, pero como tal y como lo usaba el Mossad, ¿no? Entonces, a ver, vamos a entrar a ese debate en un momento, pero estaba en el punto en que justamente se tiene para manipular gobiernos enteros, para manipular monarquías enteras. Si tú apareces en esa lista, eres objeto de manipulación por lo que hayas o no hayas podido hacer, pero de todas formas se te va a atribuir. Y aceptas o te hundimos, te muerte civil por completo o te alineas con nosotros. Y el resto de las casas reales, reinantes o no reinantes de Europa, ¿estaban involucradas? Dime, la casa de Borgia. ¿Qué país, qué persona con poder estructural en cada país no aparece en esa lista? ¿Cómo? ¿Qué persona con poder estructural dentro de una nación, llámese México, Colombia, Venezuela, Bolivia, no aparecen en esa lista? Personas que directamente podrían alterar el rumbo de la política que quiera tomar su país dependiendo de lo que el imperio les diga. Hay muchas personas detrás de Europa. Los grandes banqueros venecianos son el perfecto ejemplo. Te apuesto que ninguno de ellos está. Este que apellida con Ere, no me acuerdo. Roth, que es dueño de varios bancos. Rothschild. Nada que ver. Los Rothschild son judíos. Pero de todas formas están en Estados Unidos. Claro, totalmente. Pero es que no son esos círculos de poder. Yo creo que los círculos de poder europeos, como digo, son mucho más profundos y responden a lo que fueron las casas reales, a lo que fueron los grandes burgueses banqueros de su época. Y esas, obviamente está medio desconectado la palabra, pero... Y esas casas reales, como las que tú dices, o sea, no están alineadas con Estados Unidos y pueden hacerle frente, definitivamente. Si se ponen todas de acuerdo, ¿por qué no? ¿Y por qué no lo han hecho hasta ahora? Porque no tienen interés de hacerlo. O sea, que no hay interés mundial de poder detener los genocidios ni nada de eso, de poder detener todas las imposiciones que se están haciendo a Europa. Si hubiera interés para detener todas las cosas que se están haciendo, pero es que es algo que les afectaría directamente a ellos. Claro. O sea, les afecta justo ahora directamente a ellos. Claro. No hay forma de que no sea de interés.